La tecnología de reconocimiento facial ha sido un pilar grande en el desarrollo tecnológico actual. Desde que se pueda reconocer nuestro rostro para desbloquear nuestros celulares, nuestras laptops u otros dispositivos, hasta la identificación total de nuestros datos para poder asegurar o dar más seguridad a las cuentas bancarias o a algunas otras instituciones que nos los pidan y nos los requieran. Pero en realidad, ¿cómo hace la tecnología para detectar que mi rostro es diferente al de todo el mundo? Es decir, existiendo tantas distintas etnias y grupos de humanos, ¿cómo es posible que identifique y qué realmente identifica para poder decir este es el rostro que se registró para que se acceda? Únicamente a este rostro le voy a dar acceso. Y aún más, las personas que utilizamos lentes, ¿cómo es posible que si nos quitamos los lentes o nos ponemos los lentes, aún así nos siga reconociendo? Bueno, la respuesta detrás de todo esto está dentro de las matemáticas y más particularmente hablando dentro de una rama de las matemáticas llamada álgebra lineal. Esta rama ha sido en su tiempo bastante revolucionaria, uno de los pilares de desarrollo para la mecánica cuántica a principios del siglo XX. ¿Qué operaciones se hacen? Y se hacen súper mega rápido en cualquier dispositivo para reconocer facialmente nuestra cara. Vamos a checarlo. Vamos a comenzar dando la introducción. En cada paso vamos a dar un ejemplo. Y como siempre, cualquier duda o comentario, está abierta la caja de comentarios para que podamos generar un debate y podamos aclarar cosas que quizá no hayan quedado muy claras. Entonces, pues vamos a ver qué onda. Bueno, el primer paso para que cualquier dispositivo pueda hacer un reconocimiento sobre nuestro rostro es que este dispositivo tenga una colección de información sobre nuestro rostro. Es decir, cuando nosotros registramos nuestra cara en algún smartphone, por decirlo en un ejemplo, nos van a pedir que tengamos distintos ángulos desde donde se vea nuestra cara, ya sea desde un perfil, desde frente, desde el otro perfil, viendo un poco hacia arriba o hacia abajo. Esto es con el fin de generar, digamos, una biblioteca o una matriz de información de nuestro rostro. Vamos a utilizar tres formas distintas nosotros de ver la información o los números propiamente. Uno va a ser lo que definimos como un número escalar, es decir, un único valor. Otro va a ser lo que definimos como un vector, es decir, una colección de valores. Y otro va a ser como una matriz, que nosotros lo definimos o podríamos verlo de una forma sencilla como una colección de vectores. ¿Para qué nos va a funcionar esto? Cada uno de estos valores, estemos hablando de un escalar, un vector o una matriz, podemos hacer sobre ellos distintas operaciones y nos pueden dar distintas informaciones. O sea, esta va a ser la base donde vamos a construir nosotros el reconocimiento facial. Así pues, la idea principal para que se pueda reconocer mi rostro es que el dispositivo tome una foto de mi rostro. Ese va a ser un valor escalar y a través de varias operaciones sobre una biblioteca que ya construimos de imágenes de nuestro rostro, se puede identificar si nuestro valor inicial coincide con nuestra biblioteca de información que ya teníamos nosotros. Ahora bien, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? La idea principal de cómo funciona esto es resolver una ecuación muy particular que nosotros conocemos en las matemáticas como una ecuación de valores propios. Vamos a poner un ejemplo con la que quizás sea la ecuación de valores propios más famosa dentro de la física, la química y quizá dentro de las matemáticas. En la ecuación de valores propios la conocemos como la ecuación de Schrödinger. En esta ecuación nosotros lo que podemos ver es que se compone de algo que nosotros vamos a llamar funciones propias. Y eso tenemos que destacar que lo vemos desde antes del igual y después del igual. Esas funciones no cambian. Lo único que cambia es lo que nosotros llamamos un operador. Ese operador va a actuar sobre una determinada función y va a arrojar los valores propios y las funciones propias. ¿Esto qué quiere decir? Pongamos nosotros un ejemplo. Ok, necesitamos, como ya dijimos desde un principio, organizar toda una colección o toda una matriz de información sobre mi rostro, pero necesito hacerlo desde diversos ángulos. Nosotros podríamos definir nuestro rostro como esa función propia. Ahora, ¿qué pasa si lo que yo hago es hacer un operador que lo que haga es que rote mi rostro
En cada paso va a rotar 45 grados. En el siguiente paso va a rotar otros 45 grados. En el siguiente paso va a rotar otros 45 grados y sucesivamente. ¿Esto para qué nos sirve? Funciona justamente para tener la información desde muy diversos ángulos y ampliar toda esa información. Es decir, ahora que vaya a comparar mi rostro con la matriz o la biblioteca de información, vamos a tener muchos más elementos de dónde lo vamos a comparar y eso va a hacer que evitemos errores de comparación. Ahora bien, hasta aquí hemos explicado cómo es posible que se vaya construyendo esa biblioteca de información, de dónde se va a comparar el hecho de que ese dispositivo toma una foto de mi rostro y entonces vaya y lo consulte a una biblioteca. Pero, ¿cómo es que se hace este match? Es decir, ¿cómo es que se construye el hecho de que ahorita yo esté mostrando esta cara y en la biblioteca diga, ok, esta cara pertenece al dueño? Porque hay otros factores, por ejemplo, hablamos de los lentes, tener lentes o no tenerlos. Es decir, ahorita yo traigo una playera a tirantes, pero podría traer un suéter, podría traer una camisa, o incluso si es que vamos despertando y consultando nuestro teléfono, podría no tener nada. ¿Cómo vamos a construir o cómo el teléfono sabe que este rostro es el mío independientemente, vaya, del contexto? Porque lo cierto también es que podemos tener barba o no tener barba, bigote o no tener bigote, el cabello más largo o más corto. Tal cual lo hemos visto en un minijuego de Super Mario Bros., nosotros podemos construir un rostro a partir de pequeños fragmentos de ello. Me refiero a la siguiente animación. Y este es un concepto súper importante dentro de las matemáticas. Es algo que nosotros llamamos hacer una combinación lineal de una función. En este caso, esta animación lo que está haciendo es construir un rostro a partir de una combinación lineal de pequeños fragmentos. Podemos decir lo siguiente: el rostro del pequeño hongo se compone a través de sumar 0.33 veces la parte superior más 0.33 veces la parte media más 0.33 veces la inferior de abajo. Y es entonces que nosotros podemos tener la igualdad entre tener un rostro completo o tener una combinación lineal de ese rostro completo. Nos va a dar exactamente lo mismo. Solamente que para problemas que suelen ser complejos, muchas veces nos conviene reconstruir una función o una prueba a través de pequeñas funciones más pequeñas que ya tenemos bien estudiadas, que ya tenemos bien reconocidas y que nos van a ayudar a compararlo a un todo. Para comenzar a checar con detalle el algoritmo, únicamente nos falta un concepto. Es en el que en el reconocimiento facial se suelen llamar caras propias. Muchas veces el reconocimiento facial se ayuda también de la iluminación que hay sobre nuestro rostro. Es decir, en este momento yo tengo iluminación natural, pero el hecho es que podría tener distintos tipos de iluminaciones, desde una iluminación artificial o una iluminación RGB, es decir, que vaya cambiando entre distintos colores. Ese es el último ingrediente que nos hace particularmente a estas caras propias. Lo que nosotros podemos hacerlas es irlas ordenando dentro de vectores o dentro de matrices cuyas componentes vayan siendo justamente la luz, la luminiscencia y qué tanto se va deformando o qué tanta información podemos extraer de mi rostro a través de las distintas luces que lo iluminen. Dicho todo esto, vamos a comenzar entonces a ver cuál es el algoritmo de entrenamiento para que entonces funcione. Vamos a ver unos cuantos ejemplos y sobre ellos vamos a ir explicando. Lo primero que nosotros tenemos que considerar para poder checar que nuestro algoritmo de identificación de rostros sea bueno es justamente hacerle un test. En este caso vamos a considerar una matriz de rostros arreglada de la siguiente forma. En este caso lo que nos conviene a nosotros hacer es esa biblioteca de rostros que acabamos de tomar, pasarla hacia un vector como nosotros vemos de la siguiente forma. Y es que muchas veces nos conviene más tener un vector porque las operaciones que podemos hacer sobre él suelen ser muchísimo más sencillas. Ahora bien, de este vector lo que nosotros vamos a hacer es primero obtener una cara que vamos a llamar una cara promedio.
Ese promedio lo vamos a obtener como nosotros siempre hemos calculado todos los promedios. La suma de todos los elementos dividido entre el total de elementos que existen allí. Y ahora que nosotros tenemos la cara promedio, es la siguiente. Y claro, quizá resulta una cara incómoda de ver, pero va a ser nuestro elemento principal para poder hacer match. Si hacemos match en lo siguiente, vamos a hacer es, ahora que nosotros tenemos esa cara promedio, que en promedio tiene la información de todas las caras de entrenamiento, es pues construir algo que nosotros vamos a llamar la cara normalizada. Vamos a tomar cada una de las caras de nuestra biblioteca inicial y vamos a restar las facciones de nuestra cara promedio. Y así lo que nosotros vamos a tener, vamos a pasar de una biblioteca de información inicial a una biblioteca que tenga estos valores de caras normalizadas. Y sobre estas vamos a actuar. Ahora que nosotros tenemos esta matriz de caras normalizadas, lo que nos ocupa es hacer y determinar cómo nuestra cara inicial puede ser igual a un valor de combinación lineal de esas caras normalizadas. ¿Cuál es la ventaja de tener esta matriz de caras normalizadas? La matriz que nosotros hemos construido de caras normalizadas tiene la información suficiente para poder reconstruir un rostro a través de una combinación lineal de estos. Eso es lo que vamos a hacer dentro del paso final. Entonces vamos a reconstruir esta cara que puede estar testeando mi dispositivo de reconocimiento facial, a reconstruirlo como una combinación lineal de esas caras normalizadas que tenemos en la biblioteca. Y pues entonces listo, ya está. Nos hemos saltado todos los problemas de luminiscencia, nos hemos saltado los problemas de la vestimenta, de tener o no tener los lentes puestos, bigote o no bigote, barba o no barba, cabello largo, cabello no largo, porque independientemente de que tengamos cualquiera de estos factores en nuestro rostro, el dispositivo va a ser capaz de reconstruirlo a través de una combinación lineal de las imágenes que ya tiene guardadas en una matriz. Una vez que nuestro dispositivo ha hecho esa reconstrucción de nuestro rostro como una combinación lineal de los rostros normalizados que tiene dentro de su biblioteca, es entonces que puede decir entonces, ok, esta cara es aceptable. ¿Cómo es que hace este algoritmo para detectar que es mi rostro y no construir como una combinación lineal el rostro de cualquier otra persona? En la información que nosotros ya tenemos almacenada en nuestro dispositivo se mantienen ese vector que nosotros cambiamos de la matriz de biblioteca, pasamos a un vector. Nosotros vamos a construir un nuevo vector con, digamos, la cara de prueba que se está analizando en ese momento. Simple y sencillamente lo que vamos a hacer es encontrar una distancia entre esos vectores que acabamos de formar, entre el vector que nosotros ya tenemos almacenado en nuestro dispositivo y este vector de información nueva que se está llevando a cabo y se está formando en este test. El criterio decisivo para que todo esto suceda es si la distancia entre esos dos vectores, cumple un criterio de aceptación, entonces se da acceso a nuestro dispositivo. Si no cumple un criterio de aceptación, no se da acceso hasta que el test de prueba que se está haciendo en este rostro coincida entonces con el test que ya teníamos guardado en la información del dispositivo. Y no sé cuántos de nosotros hayamos estado enterados de que nuestro teléfono funcionaba de esta forma. Está increíble, ¿no? Y como siempre, las matemáticas vienen a ser una increíble herramienta que podemos implementar en diversos campos para construir diversas tareas. Por último, vamos con las ventajas y las desventajas que supone este método de identificación facial. Primero, las ventajas. Es fácil de implementar y es computacionalmente de poco costo. Cuando nosotros decimos esto de computacionalmente poco costo, quiere decir que que la computadora que va a realizar todas las operaciones anteriores tarda muy poco tiempo en realizarlo. De hecho, para que un teléfono reconozca nuestro rostro, no tarda ni siquiera un segundo. Lo siguiente tiene que ver con que no se requiere información acerca de nuestros rasgos faciales, ya que en algún momento, como lo mencionamos, normalizamos los rostros. Esto quiere decir que sin importar qué rasgos característicos nosotros tengamos en nuestra cara, llámese lunares, llámese alguna cicatriz que podamos tener, llámese barros o espinillas, etcétera, etcétera, no va a importar.
Y por último, las limitaciones de hacer esto de esta forma. Muchas de ellas tienen que ver con la luminosidad, es decir, este método sí depende bastante de que haya buena luz para poder identificar tu rostro independientemente de cuál sea la fuente de luz, y que además la cara que nosotros tenemos que poner como cara de prueba siempre tiene que estar bien centrada, si no, no va a funcionar. Hasta aquí vamos a dejar esta cápsula. Como siempre, dejamos más información complementaria dentro de la descripción, y si existe alguna duda, alguna pregunta o algo que nos pueda ayudar a que complementemos esta información, es totalmente bienvenida dentro de comentarios y que podamos generar debate. Un último comentario: este es uno de los diversos métodos que existen de identificación facial. Entonces, pues nada, nos estamos viendo en una próxima entrega.